Yo soy un hijo de la Universidad Pública de la Argentina. Los que pasamos por las universidades públicas le damos un valor singular a la universidad pública. Sin las universidades públicas, muchos argentinos, muchos mexicanos, no podrían llegar a ser lo que son. Gracias a Dios vivimos en países, Argentina y México, que han priorizado la educación de sus pueblos, que han abierto las puertas de sus colegios y de sus universidades gratuitamente para que todos tengan la posibilidad de educarse y con la educación de ascender socialmente. Yo vengo de un país donde allá en el año 1918, en una ciudad muy importante, Córdoba, los universitarios garantizaron que las universidades sean un centro de educación y de debate, donde la libertad de cátedra esté garantizada y donde el gobierno de la universidad quede en manos de los que enseñan, de los que aprenden y de los graduados. Esa universidad se extendió en toda la Argentina, en diferentes provincias. Un día llegó Perón al poder y dijo que esas universidades debían ser gratuitas. Y ese día esa decisión permitió que los hijos de los que trabajaban se conviertan en doctores. Y tal vez no nos dimos cuenta, pero fue el mecanismo de ascenso social que se construyó en Argentina. Yo soy un gran defensor de la educación pública y soy un gran defensor de la universidad gratuita. Y ustedes no tienen idea la alegría que tengo de estar en la UNAM, modelo de universidad para América Latina. Es una gran alegría para mí, es una gran alegría, es una gran alegría. Yo estudié en la universidad y sigo enseñando en la Universidad de Buenos Aires. Y todavía me hago tiempo para dar algunas clases y lo voy a seguir haciendo, porque siento que de ese modo ayudo a algunos chicos a aprender un poco más. La segunda alegría es estar en México. No es casual que mi primera salida como presidente electo sea venir a México. Los argentinos tenemos una deuda de gratitud eterna con México. Los perseguidos por la dictadura vinieron acá y los mexicanos solo los abrazaron. Gracias, México. De verdad, gracias. Por esta facultad pasaron argentinos muy valiosos y por México pasaron argentinos muy valiosos. Muchos volvieron, otros se quedaron en México, seguramente están acá. Son los Argenmex. Y la verdad, todos los que volvieron y los que se quedaron, solo debemos decirle algo a México. Gracias de corazón, México. Gracias de corazón. México es además un país enorme, no solo por la cantidad de habitantes, por su dimensión geográfica, es un país enorme por su cultura, que maravilla al mundo y que a mí no para de maravillarme. Una cultura que ha marcado a todas nuestras generaciones, con sus artistas, con sus poetas, con sus escritores, con sus políticos. México es parte de la América del Norte. Y la verdad es que durante muchos años, así funciona la economía global, México miró mucho tiempo al norte y miró mucho menos al sur. Hasta que un día llegó Andrés Manuel López Obrador. La verdad
La verdad es que ustedes son muy generosos y hablan de la esperanza y de la bocanada de aire fresco que parece haber generado en la región el éxito que tuvimos con Cristina. Pero la realidad, la primera bocanada de aire fresco que hubo en América Latina en este tiempo fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces quise venir a este México, al que tanto queremos los argentinos, precisamente en el momento en que llegaba un presidente que volvía a mirar al sur y volvía a hacernos sentir a todos, desde México hasta la Argentina, el país austral del continente, todos partes de una historia común, de un compromiso común que es Latinoamérica. Feliz de empezar mi tiempo de presidente en la tierra mexicana. Y orgulloso de poder haber hablado con el presidente López Obrador. Saben que nosotros tenemos un poeta que es Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, un gran poeta, un gran músico, un gran cantor de las cosas argentinas, decía que un amigo es uno mismo con otro cuero. Eso es lo que yo ayer sentí con López Obrador. Así, siendo las cosas así, tenemos todas las condiciones para que entre México y Argentina hagamos ese eje que a tantos preocupa ni a nadie debería preocupar, porque no es un eje que va del norte al sur de América Latina para molestar ni perjudicar a nadie. Es un eje que debemos construir para darle al continente la igualdad que no tiene. Es un eje que debemos construir para garantizar en el continente la democracia que a veces no funciona lo bien que nosotros quisiéramos que funcione. Es un eje que queremos construir en el continente para darle institucionalidad, pero por sobre todas las cosas, para tender nuestra mano y sacar del pozo de la pobreza a los que hoy están sumidos allí. Para los olvidados de nuestro continente. Y ese creo que es el desafío que tenemos. Nosotros en América Latina tuvimos distintos momentos. Hoy lo recordaba con Rafael Correa, que está aquí en México, y pude verlo después de muchos años, me merece un aplauso. Nosotros tuvimos un tiempo donde el continente tuvo una lógica de desarrollo, donde lo que más priorizábamos eran los que menos tenían. Irónicamente fueron años de mucho crecimiento y de mucho desarrollo en el continente. Y la verdad los más poderosos ganaron mucho en ese tiempo. No les fue tan mal. Pero por razones que nunca entiendo, es como que si les molestara que los pobres dejen de ser pobres. Es como que les molestara que los que tienen derechos los tengan. Y no advierten que nuestras sociedades fueron ricas y fueron distintas porque nuestros ciudadanos tuvieron derechos. Yo desde hace tiempo, desde que un día a Cristina se le ocurrió nominarme como candidato a presidente, desde ese día vengo escuchando voces que dicen hay que limitar los derechos de los que trabajan. ¿Cómo puede ser que nosotros reneguemos de los derechos que tienen los que trabajan, si eso en Argentina nos hizo distintos? Si nosotros fuimos diferentes porque un día empezamos a incorporar a la sociedad, a los que trabajaban, a darles derechos, a darles garantías, a darles desde las vacaciones, el aguinaldo, la salud y la jubilación. ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a decir ahora que debemos renunciar a esos derechos para hacer una sociedad mejor? Son las lógicas de este presente. Y muchas veces la pérdida de esos derechos y el trato desigualitario conduce a reacciones. Algunas las vemos hoy en Ecuador y lamentablemente en Chile, dos países hermanos al que tanto queremos. Pero ¿qué es lo que ha pasado allí? Ha pasado que un día los que pierden derechos dicen, yo tengo derecho a tenerlos. Y allí vienen las reacciones sociales que después lamentamos y muchos dicen, no entiendo qué pasó. En todos estos años, tengo muchos amigos chilenos y no saben lo mucho que quiero a Chile.
Acá tengo uno, Marco Enrique Sominami, un gran amigo. Un amigo del alma, que me acompaña siempre. Durante todos estos años escuché decir que Chile era el ejemplo a seguir. Y cuando yo miraba, parecía ser que la macroeconomía funcionaba, pero que la desigualdad era muy grande. ¿Cómo es este sistema que hace valioso el crecimiento económico mientras muchos quedan postergados? Todos me hablaban del milagro chileno. Y cada vez que me hablaban del milagro chileno, yo contestaba: el único milagro chileno es que la gente no reacciona. Y un día reaccionaron. Y un día reaccionaron y pusieron sobre la mesa todas las inequidades que estaban ocultas, tapadas, silenciadas. Y cuando las vimos sobre la mesa eran mucho más de las que creíamos. Así no se construye un buen continente. Un buen continente se construye incorporando gente a las sociedades, dándole derechos, garantizándoles posibilidades de progreso y garantizándole libertad a todos. El que no tiene derecho a un trabajo no tiene libertad. El que tiene un trabajo precario no tiene libertad. El que trabaja y pierde derechos pierde libertad. No nos confundan más. Necesitamos un continente con derechos para todos, para los que trabajan, para los más postergados, porque así progresan las sociedades. Nosotros fuimos distintos en Argentina, como México, porque los postergados tuvieron derechos. Acá hubo una revolución y allá la revolución se llamó peronismo. Y un día, acá y allí empezaron a darles derechos a los que estaban postergados. Y eso hizo rica a nuestras naciones. Y un día nos dijeron: hay que parar de dar derechos, hay que empezar a ajustar. Pero el ajuste no era sobre los poderosos, eran sobre los postergados. Y así generamos una enorme desigualdad que hoy conduce a este presente. Ese es el gran desafío que tenemos como América Latina. El gran desafío es dejar de tener este estigma que hoy tenemos, que nos convierte en el continente con mayor desigualdad. Nadie puede estar feliz, contento y tranquilo viviendo con semejante realidad. El día que me toque asumir la presidencia en Argentina, el 40% de los argentinos estarán debajo de la línea de pobreza. Nadie puede estar en paz con su conciencia sabiendo que 4 de cada 10 conciudadanos están en esa situación. Y esto que le pasa a la Argentina le pasa a todo el continente. Y no debemos permitirlo. Y ha llegado la hora de generar condiciones de igualdad. Y tenemos que llevar esta prédica a cada rincón del continente. Esto que propongo no es en perjuicio de nadie, es en favor de todos. Porque las mejores sociedades son las sociedades más iguales. A todos nosotros nos preocupa la inseguridad, pero las sociedades más desiguales son las que más promueven el crimen. ¿Saben por qué? Porque no dan alternativas a los que están postergados. Y muchas veces el crimen organizado sabe buscar allí a sus soldados. ¿Y qué significa darle oportunidades a los postergados? Significa darles la oportunidad de crecer en el lugar donde nació, de estudiar en el lugar donde nació, de encontrar un trabajo en el lugar donde nació, de tener la posibilidad de encontrar su amor que lo acompañe en su vida, de construir una familia, de disfrutar la vida y de morirse feliz en el mismo lugar donde nació. Sin andar buscando suerte en otros países, en otras latitudes o en grandes ciudades, donde generalmente terminan postergados y hacinados. Ese es el desafío que tenemos, es el primer desafío que tenemos y es un imperativo moral que tenemos. Porque, insisto, no me muestren números de crecimiento en un país donde el 40% es pobre. Ese país no está creciendo. Crecen algunos, los otros padecen. Eso se llama desigualdad. Y en el continente no podemos seguir soportándola. Y esa es la tarea. Esa es la tarea que tenemos que desarrollar en América Latina. En esos, hoy recordaba con Rafael
Y hablábamos de esa década progresista que vivió América Latina, que lo tuvo a Rafael Correa en Ecuador, a Michelle Bachelet en Chile, a Néstor y a Cristina en Argentina, a Tabaré y a Pepe Mujica en Uruguay, a Lula en Brasil. Lula libre, no nos olvidemos. Es lo que en ese tiempo, Evo en Bolivia, en ese tiempo toda América Latina entró en un ritmo de progreso muy grande, todos los países crecieron. Y el mayor crecimiento fue que la sociedad se igualó, porque todos los gobiernos trabajaron para igualar a la sociedad. Tal vez Lula esté preso porque consiguió lo que nadie había conseguido en Brasil, que en Brasil más de la mitad de los brasileros eran parte de la clase media. Miren qué ironía, ¿no? Ya no tiene ese mérito Brasil. Naciones Unidas un día nos despertamos y dijo: hemos constatado que en Brasil más de la mitad de los brasileros son parte de la clase media. Hasta entonces predominaba la pobreza y un sector muy chiquito concentraba toda su riqueza, la riqueza de Brasil. Tal vez eso es lo que no le perdonaron a Lula. Pero eso que pasó con Lula pasó en todo el continente. Pasó en Argentina, pasó en Uruguay, pasó en Bolivia. ¿Qué es lo que no le perdonan a Evo Morales? Que cambió la estructura económica de Bolivia y permitió que Bolivia sea un país ejemplo realmente en América Latina, que no deja de crecer, que tiene superávit fiscal y que da más igualdad de oportunidades a todos los bolivianos. Esos años lamentablemente terminaron con una enorme acción sobre los líderes progresistas del continente. Los tres más afectados fueron Rafael Correa en Ecuador, su vicepresidente, mejor dicho, el actual vicepresidente, hoy apresado por el presidente, Lula y Cristina Kirchner. Todos víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares. Correa terminó exiliado, Lula preso y Cristina amenazada sistemáticamente, y solo la salvaron, yo digo siempre, dos cosas. No pudieron avanzar porque sus mentiras fueron muchas. No pudieron avanzar porque las pruebas eran inexistentes. No pudieron avanzar porque el pueblo la eligió y le dio fueros. Y no pudieron avanzar porque atrás estaba el peronismo. Son todas cosas que hicieron que con Cristina no pudieran, pero pudieron con Lula y pudieron con Rafael. Y la verdad conocimos repentinamente en América Latina de qué se trataba el lawfare, este sistema de hacer guerras y de perseguir gente a través de las leyes, que en verdad es un sistema antojadizo de perseguir gente a través de jueces que se someten al poder de turno. América Latina, yo siento que con la llegada de AMLO en México y con nuestra llegada ya en el sur, tiene la oportunidad de revisar este presente. Tiene la oportunidad, como decimos allá en Argentina, de barajar y dar de nuevo. Y esta vez tenemos que aprender del tiempo, de esa década en la que estuvimos, aprender de las cosas que hicimos mal para no volver a hacerlas y hacer las cosas bien para la alegría del pueblo. Solo tenemos una obligación: terminar con la desigualdad en el continente y devolverle la felicidad a los que viven allí. Y esto, insisto, no es en desmedro de nadie. ¿Por qué digo esto? Y no es para pelear con nadie en el continente, ni fuera del continente, ni con ninguna latitud del mundo. La realidad es que vivimos en un mundo globalizado.
Y nosotros no tiene sentido que sigamos discutiendo la globalización. Lo que sí podemos discutir es cómo la enfrentamos a la globalización. ¿Cómo hacemos que la globalización no nos lastime? Y saben que hay un solo modo. No miren a América Latina, miren a Europa. El único modo es regionalizarse, es construir economías regionales, es abrazarse para enfrentar el desafío que el mundo nos impone. No reneguemos más de la globalización, reneguemos de nuestra incapacidad de estar unidos, porque en esa división hemos favorecido la postergación de nuestro continente. Y eso es parte de lo que debemos aprender. Voy a trabajar incansablemente para unir a América Latina en un solo continente. Y sé que no estoy solo. Sé que lo mismo quiere AMLO. Y sé que lo mismo quieren la inmensa mayoría de latinoamericanos. Éramos una patria grande, donde se unían Artigas, San Martín, Belgrano, O'Higgins, Bolívar, Martí, todos los grandes libertadores de América. Inexplicablemente terminamos todos divididos. Alguien nos ha dividido y en la división alguien se aprovechó de nosotros. Cuando a veces me preguntan, hoy me lo preguntaba Rafael ahora es periodista, hace entrevistas, y en la entrevista me decía, ¿cuál fue el secreto del triunfo? El secreto del triunfo argentino es que un día nos dimos cuenta que inexplicablemente nos habíamos dividido y con eso favorecíamos a los otros para que gobiernen la Argentina. Y que en verdad debíamos unir a las fuerzas populares para salvar de las malas políticas a los argentinos. Eso que aprendí yo en Argentina, quiero que lo aprendamos todos los latinoamericanos, todos los que queremos la patria grande, la patria que soñaron nuestros libertadores, porque seguimos teniendo la misma patria, seguimos teniendo la riqueza, seguimos teniendo la posibilidad de construir una Latinoamérica más igualitaria, con independencia y autonomía. No hemos perdido la oportunidad. Eso nos quieren hacer creer. Estamos de pie. Hemos vuelto. Vamos a hacer lo que debemos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es así como damos por terminado este acto. A ver, dice el señor presidente electo que sí nos regala unos minutitos más para responder algunas preguntas. El protocolo aquí en la UNAM, que ustedes saben, no es que cada quien grite de su silla, sino anoten sus preguntitas en unas hojitas. No sé si hay hojitas o no, ¿sí? Hay unas hojitas que nos pueden hacer llegar y el presidente electo les puede responder. Aunque no los tenemos, ¿verdad? ¿Todavía? Bueno, mientras reparten las hojas, igual tomo un par de las autoridades aquí de la UNAM. ¿Alguien quiere decir algo? No, bueno. ¿Alguien ahí, a ver, una persona, aquí el paliacate verde, a ver. Pregunta, por favor, ¿sí? Gracias. Ajá.
Ahorita tomamos la ronda y ahorita pasas a... Sí. Ajá. Dentro de estos postergados de los que habla en América Latina, soy Cintia, perdón. Estamos las mujeres, y sobre todo las mujeres pobres que no pueden abortar. Y yo quiero preguntarte si dentro de tu agenda las mujeres pueden tener un acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Como una promesa para que las mujeres dejen de morir en la clandestinidad. Como una promesa de que las mujeres jóvenes también tenemos voz y voto en América Latina. Muy bien, en que anoten sus preguntas, uno más aquí, el señor aquí, sí, por favor. Ajá. ¿Quién? Pregunta, por favor, Bueno, Gracias. soy Carlos. Antes que nada, muchas felicidades por su victoria del 27 y sobre todo de abogado a abogado. Es un gran honor de que un abogado presida la Argentina. Muchas felicidades. Otra cosa, la pregunta es, ¿cuál es el reto que tenemos los jóvenes tanto en México como en Argentina como en el resto del continente para que la pobreza, o mejor dicho, el neoliberalismo no regrese a nuestro continente como de una manera brutal como ocurrió en otros países en otros tiempos? Tomamos una pregunta más y puede pasar aquí, por favor. A ver ahí, el señor ahí, es que está parado, sí, está bien, sí. Muy animoso. Ánimo, mil gracias, un honor estar aquí con todos ustedes, señor presidente electo de Argentina, en un virtual triunfo de el señor Jeremy Corbyn en el Reino Unido, el acuerdo, el diálogo Islas Malvinas, Londres, Inglaterra, independencia. Y retomo las palabras de nuestro libertador, Miguel Hidalgo y Costilla. Sin patria ni libertad, siempre se estará a mucha distancia de la verdadera felicidad. Enhorabuena, Argentina. La señora viuda del señor Juan Gelman le quiere hacer una pregunta. Bueno, mi nombre es Mara Lamadrid. Creo, Alberto, que nos conocimos cuando viniste con Néstor y Cristina la primera vez o la segunda vez. Eras muy joven y yo te pregunté, ¿qué haces por acá? ¿O vos qué haces? ¿De qué trabajás? Yo qué sé. Y era en realidad el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, y me acuerdo que a Cristina le dije, sos muy bonita, no te pintes tanto. ¿No? Bueno, después de esto, estoy muy contenta de que hayas venido a México, esto de lo que hablaste al principio, que tu primer viaje al exterior haya sido para venir a México. Realmente los mexicanos, bueno, yo sigo siendo argentina, no soy mexicana en el sentido, pero me siento una ciudadana mexicana. Y nadie me va a aplicar el 33, o sea, punto. Pero sí quería decirte algo. Que Juan, que murió en el 2014, estaría realmente muy contento de que estés acá. Voy a empezar por el final. Juan Gelman fue un poeta extraordinario que hemos tenido. Un hombre al que todos, mi generación se crió